Marcos Valentino tenía apenas 23 años cuando heredó un imperio valorado en $2.000 millones. Su padre, Lorenzo Valentino, había construido un conglomerado que abarcaba desde hoteles de lujo hasta empresas tecnológicas, y Marcos creció rodeado de mayordomos, choferes particulares, jets privados y mansiones en 3 continentes. Sus mañanas comenzaban en suites presidenciales donde el desayuno era servido en vajilla de oro macizo por un equipo de 5 chefs especializados en cocina internacional. Sus almuerzos transcurrían en restaurantes con 3 estrellas Michelin donde reservar una mesa costaba más que el sueldo mensual de un ejecutivo promedio. Y sus noches terminaban en fiestas exclusivas en yates de 150 metros de eslora donde cada botella de champagne Dom Perignon Vintage costaba más que el salario anual completo de una familia de clase media. Marcos usaba relojes Patek Philippe de $400.000 que encargaba directamente desde Suiza. Conducía una colección de automóviles que incluía 3 Bugatti Chiron, 2 McLaren P1 y un Koenigsegg Gesco que juntos valían más de $8 millones, y nunca cuestionó de dónde provenía toda esa riqueza porque siempre había estado ahí, fluyendo como una cascada interminable de dinero que parecía regenerarse mágicamente cada día. La mansión principal de la familia en Beverly Hills tenía 42 habitaciones, incluyendo una bodega de vinos con más de 5.000 botellas, algunas de las cuales costaban $50.000 cada una, un cine privado con 30 butacas de cuero italiano, 3 piscinas olímpicas, una cancha de tenis profesional, un helipuerto privado y un garaje subterráneo climatizado para 40 vehículos. Marcos tenía casas adicionales en Manhattan donde el penthouse ocupaba todo el piso 60 de un rascacielos exclusivo, en Londres donde poseía una mansión victoriana de 500 años de antigüedad valuada en $80 millones, en Mónaco donde su apartamento daba directamente al circuito de Fórmula 1, y en una isla privada en las Maldivas que había comprado por $120 millones solo porque le gustó la vista desde el helicóptero durante una visita de fin de semana. Cuando Lorenzo murió en un accidente de helicóptero mientras volaba hacia una reunión de negocios en Suiza, Marcos asumió el control total de todas las empresas sin tener absolutamente ninguna experiencia real en el mundo de los negocios, confiando completamente en sus consultores financieros, gerentes ejecutivos y asesores legales mientras continuaba viviendo como un emperador moderno sin ninguna noción del valor real del dinero. Él compraba obras de arte por impulso en subastas de Sotheby's, gastando $500,000 en una sola tarde por pinturas que colgaba en pasillos donde nadie las veía. Adquiría diamantes de 20 quilates para regalárselos a mujeres que acababa de conocer en fiestas, y mantenía una flota personal de 12 automóviles deportivos, 3 yates, 2 jets privados y un helicóptero Robinson R-66 simplemente porque podía permitírselo y porque sus amigos competían constantemente para ver quién poseía los juguetes más caros y exclusivos del mundo. Sus amigos eran otros jóvenes herederos multimillonarios que habían nacido en familias adineradas y que competían diariamente para determinar quién podía gastar más dinero en una sola noche de diversión. Competiciones que Marcos siempre ganaba organizando fiestas temáticas que costaban entre $2 y $3 millones donde contrataba a artistas internacionales como Beyoncé o Ed Sheeran para conciertos privados, alquilaba castillos medievales completos en Francia para celebraciones de cumpleaños que duraban una semana entera, o compraba islas tropicales temporalmente solo para organizar festivales exclusivos donde los invitados llegaban en jets privados desde todos los continentes y donde el menú incluía caviar beluga de $50.000 por kilogramo y trufas blancas de Alba que costaban $15.000 por porción. La primera fisura en su vida aparentemente perfecta e indestructible apareció gradualmente cuando su contador principal y mano derecha, Roberto Silva, un hombre en quien Marcos confiaba ciegamente desde hacía más de 5 años y que tenía acceso completo a todas las cuentas bancarias y decisiones financieras de la empresa, comenzó a desviar dinero sistemáticamente a través de una red extremadamente sofisticada de empresas fantasma registradas en paraísos fiscales, inversiones fraudulentas en proyectos inexistentes, y transferencias bancarias encubiertas hacia cuentas numeradas en Suiza y las Islas Caimán. Roberto había construido meticulosamente durante 3 años una estructura criminal compleja que involucraba a otros 12 ejecutivos de alto nivel dentro de las empresas Valentino, incluyendo al director financiero, al jefe de operaciones internacionales, y a varios vicepresidentes de diferentes divisiones, todos trabajando coordinadamente para drenar sistemáticamente $300 millones a lo largo de 18 meses sin que Marcos notara absolutamente nada porque estaba completamente absorto gastando fortunas en caprichos personales. Durante ese periodo crítico donde sus ejecutivos lo estaban robando sistemáticamente,
Marcos estaba ocupado invirtiendo 40 millones de dólares en una nueva mansión de estilo barroco francés en la Costa Azul que incluía jardines diseñados por el mismo paisajista que había trabajado en Versalles. Organizando una fiesta de cumpleaños que costó 3 millones y medio de dólares donde contrató simultáneamente a 5 bandas internacionales incluyendo a Coldplay y The Rolling Stones para actuaciones exclusivas, sirvió caviar almas que valía $35.000 por kilogramo, abrió botellas de vino Chateau Le Pin 1982 que costaban $25.000 cada una. Y regaló a cada uno de los 200 invitados un reloj Rolex Daytona personalizado con diamantes incrustados valorado en $50.000 como recuerdo de la velada. Simultáneamente a esta sangría financiera interna, Marcos había comenzado a realizar inversiones completamente desastrosas en criptomonedas experimentales y especulativas recomendadas por asesores financieros corruptos que recibían comisiones secretas de las empresas fraudulentas, perdiendo otros $500 millones en proyectos que existían únicamente en presentaciones de PowerPoint y sitios web elaborados pero que no tenían ningún fundamento real ni tecnología funcional detrás. Él invertía cantidades masivas de dinero sin realizar ningún tipo de investigación o due diligence porque sus consultores financieros, que también estaban siendo sobornados generosamente por las empresas estafadoras, le garantizaban retornos imposibles del 300% en 6 meses. Promesas que Marcos creía ingenuamente porque nunca había tenido que trabajar realmente por su dinero y no entendía cómo funcionaban las inversiones legítimas. Marcos llegó al extremo de vender acciones de sus empresas más estables y rentables, incluyendo participaciones en la cadena hotelera que generaba cientos de millones en ingresos anuales y en las compañías tecnológicas que tenían contratos gubernamentales millonarios, para financiar estos esquemas de inversión fantasiosos, creyendo firmemente que en 6 meses sería considerablemente más rico de lo que ya era y que podría comprar de vuelta esas acciones a precios mucho más bajos. Sus asesores le mostraban gráficos falsos y reportes financieros completamente fabricados que indicaban ganancias astronómicas en inversiones que en realidad no existían, y Marcos, deslumbrado por las cifras y confiando plenamente en personas que consideraba familia, continuaba transfiriendo millones tras millones hacia estas estafas elaboradas. El golpe de gracia definitivo llegó cuando Marcos descubrió, a través de una llamada telefónica amenazante a las 3 de la madrugada, que Roberto había utilizado todas las propiedades y empresas de la familia como garantía colateral para préstamos masivos con organizaciones de agiotistas internacionales extremadamente peligrosos. Deudas por un total de $400 millones que Marcos ni siquiera sabía que existían y que tenían tasas de interés del 40% anual con cláusulas de penalización que incluían la confiscación inmediata de todos los bienes, y en casos de impago prolongado, amenazas físicas directas contra él y cualquier miembro de su familia que pudieran localizar. En una mañana fría de martes de noviembre, Marcos despertó en su suite máster de 2.000 metros cuadrados con vista panorámica a Beverly Hills, esperando comenzar otro día de lujo sin preocupaciones. Pero en lugar de encontrar a su mayordomo personal con el desayuno servido en una bandeja de plata como había ocurrido cada mañana durante los últimos 23 años de su vida, se encontró con 12 agentes federales del FBI esperándolo en la sala de estar principal, todos vestidos con trajes oscuros y portando múltiples documentos legales, órdenes judiciales y mandatos de confiscación que habían sido firmados por 3 jueces diferentes durante la madrugada después de una investigación federal que había durado 8 meses sin que él tuviera la menor idea de su existencia. Los agentes tenían autorización legal completa para confiscar inmediatamente absolutamente todo lo que Marcos poseía. Las 6 mansiones en diferentes continentes con todo su contenido incluyendo obras de arte, muebles antiguos, sistemas de entretenimiento, bodegas de vino completas y hasta los cubiertos de plata. Los 42 automóviles de lujo incluyendo los Bugatti, McLaren, Ferraris, Lamborghinis y Rolls-Royce que estaban distribuidos entre las diferentes propiedades, los 3 yates, incluyendo el megayate de 90 metros que tenía tripulación permanente de 18 personas, los 2 jets privados Gulfstream G650 que costaban $70 millones cada uno, todas las cuentas bancarias en 17 países diferentes, las inversiones en bolsa que aún mantenían valor, las joyas incluyendo relojes de colección y diamantes, e incluso sus ropas de diseñador y zapatos hechos a medida que llenaban un closet del tamaño de una casa normal. En exactamente 48 horas que pasaron como una pesadilla surrealista, Marcos experimentó la transformación más brutal y devastadora imaginable. De ser uno de los jóvenes más ricos del planeta con acceso ilimitado a cualquier lujo concebible, pasó a estar completamente arruinado, sin un solo centavo en el bolsillo. Sin ropa que ponerse excepto lo que llevaba puesto en el momento de la confiscación,
sin un lugar donde dormir, sin comida, sin transporte, y además debiendo todavía $200 millones a acreedores internacionales que no aceptarían excusas, negociaciones o planes de pago y que tenían la reputación de usar métodos extremadamente violentos para recuperar su dinero. Sus supuestos amigos multimillonarios, esos compañeros de fiestas y aventuras extravagantes que habían compartido con él miles de noches de celebraciones costosas, desaparecieron instantáneamente como si hubieran sido absorbidos por un agujero negro, bloqueando todos sus números de teléfono, cambiando sus direcciones de correo electrónico, e instruyendo a sus asistentes personales y equipos de seguridad para que fingieran no conocerlo cuando él aparecía desesperadamente en eventos sociales. Clubes exclusivos o restaurantes caros pidiendo ayuda económica, un lugar donde quedarse, o al menos una comida caliente. Las mujeres hermosas y sofisticadas que antes disputaban ferozmente su atención en fiestas y galas, mujeres que habían fingido estar enamoradas de él mientras recibían regalos de joyas de cientos de miles de dólares, ahora lo evitaban como si tuviera una enfermedad altamente contagiosa y letal, cruzando la calle cuando lo veían caminar por Beverly Hills y susurrando comentarios crueles sobre su caída cuando creían que no podía escucharlas. Incluso el personal de servicio que había trabajado para él durante años, personas a quienes había conocido desde la infancia y que habían sido testigos de su crecimiento, comenzaron a tratarlo con una mezcla de lástima condescendiente y desprecio apenas disimulado. Los garcons de los restaurantes exclusivos donde había gastado fortunas en cenas para impresionar a sus invitados, lugares donde había sido recibido como realeza y donde los chefs preparaban platos especiales solo para él, ahora lo miraban con disgusto y le pedían que se retirara del establecimiento cuando intentaba entrar buscando algo de comer o un lugar cálido donde refugiarse del frío. Los vendedores de las boutiques de lujo en Rodeo Drive, que antes lo saludaban efusivamente y le mostraban las piezas más exclusivas antes de que llegaran al público general, ahora lo trataban como a un vagabundo común y llamaban a seguridad cuando lo veían merodeando cerca de sus tiendas. Marcos fue forzado a abandonar el único mundo que había conocido y mudarse a un apartamento de 2 habitaciones diminutas en un edificio deteriorado de East Los Ángeles, un vecindario que él literalmente no sabía que existía a pesar de haber vivido en la misma ciudad durante toda su vida. Un lugar donde las paredes eran tan delgadas que podía escuchar cada conversación, discusión y programa de televisión de sus vecinos, donde las cucarachas aparecían regularmente en la cocina sin importar cuánto limpiara, donde los gritos de peleas domésticas lo despertaban cada noche, donde el aire acondicionado no funcionaba durante los veranos sofocantes de California, y donde tenía que compartir una lavandería comunal en el sótano con otras 30 familias que vivían en condiciones igualmente precarias. Por primera vez en sus 23 años de existencia privilegiada, Marcos necesitó buscar desesperadamente un empleo remunerado, pero descubrió con horror que no poseía absolutamente ninguna habilidad práctica o conocimiento útil para el mundo laboral real. Él nunca había trabajado ni un solo día en toda su vida, no sabía cómo funcionaba el sistema de transporte público porque siempre había tenido choferes privados, nunca había cocinado ni siquiera un huevo porque siempre había tenido chefs personales, no sabía cómo lavar ropa porque siempre había tenido personal de servicio que se encargaba de todo. No entendía cómo pagar facturas de servicios públicos porque sus contadores se habían ocupado siempre de todas las finanzas, y no tenía ni la menor idea de cómo presupuestar dinero o vivir dentro de límites económicos porque el dinero siempre había aparecido mágicamente cuando lo necesitaba. Las empresas rechazaban sistemáticamente sus solicitudes de empleo porque no tenía experiencia laboral previa en ningún tipo de posición, desde las más básicas hasta las más especializadas, y cuando mencionaba desesperadamente su pasado de riqueza y las empresas que había heredado, los empleadores pensaban que estaba completamente loco, que era un mitómano patológico, o que no duraría ni una semana en trabajos que requerían disciplina, esfuerzo físico y la capacidad de seguir órdenes de supervisores. Su currículum vitae estaba completamente en blanco excepto por su educación en universidades prestigiosas, pero incluso esos títulos universitarios no significaban nada porque nunca había aplicado realmente esos conocimientos teóricos y porque las empresas buscaban personas con experiencia práctica demostrable. Marcos pasó 3 meses infernales sobreviviendo únicamente con fideos instantáneos de 39 centavos por paquete y pan barato del supermercado que compraba cuando estaba a punto de caducar para conseguir descuentos, perdiendo 28 kilos de peso porque no tenía dinero suficiente para comprar proteínas, vitaminas o comidas nutritivas balanceadas, desarrollando una tos persistente y crónica porque no tenía dinero para pagar calefacción durante el invierno especialmente frío de ese año y porque no podía permitirse ir al médico cuando se enfermó,
y sufriendo de insomnio severo porque el estrés constante de no saber de dónde vendría la próxima comida o cómo pagaría el alquiler del mes siguiente lo mantenía despierto todas las noches con ataques de ansiedad. El punto más bajo y humillante de su existencia llegó una mañana de jueves cuando Marcos, después de no haber comido nada durante 2 días completos porque había gastado sus últimos $4 en transporte público para buscar trabajo infructuosamente, se vio obligado a hacer fila en un banco de alimentos comunitario para conseguir una bolsa de provisiones gratuitas junto con personas sin hogar, madres solteras con múltiples hijos, ancianos jubilados que no podían pagar medicamentos y comida simultáneamente, y trabajadores que ganaban salario mínimo pero que aún así no tenían suficiente dinero para alimentar adecuadamente a sus familias. Mientras esperaba en esa fila interminable bajo el sol abrasador de California, sintiéndose más humillado de lo que jamás había imaginado posible, Marcos fue reconocido por Sofía Martínez, una mujer mexicano-americana de 52 años que había trabajado durante 6 años como supervisora del equipo de limpieza nocturna en una de las torres de oficinas que habían pertenecido al imperio empresarial de su familia. Sofía lo reconoció inmediatamente a pesar de su apariencia demacrada, su ropa sucia y su evidente pérdida de peso, pero en lugar de humillarlo públicamente o burlarse de su caída espectacular como habían hecho todas las demás personas de su pasado, Sofía se acercó a él con una expresión de genuina preocupación y compasión. Sin hacer preguntas embarazosas sobre cómo había llegado a esa situación desesperante, sin juzgarlo por sus errores pasados, y sin esperar nada a cambio, Sofía le ofreció inmediatamente un trabajo limpiando edificios de oficinas durante el turno nocturno por $8.50 por hora. Un salario que parecía microscópico comparado con los millones que había gastado casualmente en el pasado, pero que representaba la diferencia entre la supervivencia y la muerte por inanición. Para Marcos en su situación actual. Él aceptó la oferta instantáneamente, con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas, prometiéndole a Sofía que sería el empleado más dedicado y confiable que ella hubiera tenido jamás. Esa primera noche de trabajo, mientras Marcos se encontraba de rodillas limpiando inodoros sucios en baños de oficina, vaciando cestos de basura llenos de desperdicios malolientes, trapeando pisos pegajosos con agua jabonosa que le irritaba las manos, y limpiando ventanas de 30 pisos de altura arriesgando su vida en plataformas elevadoras. Él finalmente comenzó a comprender por primera vez en su existencia el valor real del trabajo físico duro, la dignidad que viene del esfuerzo honesto. Y la satisfacción profunda de ganar dinero a través del sudor de su frente en lugar de simplemente heredarlo o recibirlo mágicamente de inversiones que otros administraban por él. Sus manos, que nunca habían tocado nada más áspero que el volante de cuero italiano de sus automóviles de lujo, se llenaron rápidamente de ampollas dolorosas que se convertían en callos duros. Sus músculos de la espalda que nunca habían hecho esfuerzo físico real comenzaron a dolerle constantemente debido a las horas inclinado sobre pisos y equipos de limpieza. Sus rodillas se hincharon por estar arrodillado durante horas limpiando áreas de difícil acceso, y sus pies se llenaron de llagas por caminar miles de pasos cada noche en zapatos baratos que no le quedaban perfectamente porque no podía permitirse calzado de calidad. Durante los siguientes 6 meses, Marcos trabajó religiosamente desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, limpiando meticulosamente 30 pisos completos de un complejo de oficinas corporativas, incluyendo baños, cocinas, salas de conferencias, oficinas individuales, pasillos, escaleras, ascensores y áreas comunes. Su rutina diaria había cambiado completamente desde sus días de riqueza heredada. Ahora se levantaba todos los días a las 5 de la mañana sin excepción. Comenzaba cada jornada revisando personalmente todos los sitios de trabajo activos para asegurar que los estándares de calidad se mantuvieran perfectos. Pasaba las mañanas negociando nuevos contratos con desarrolladores y empresas de construcción, dedicaba las tardes a capacitar personalmente a nuevos empleados en las técnicas especializadas que habían desarrollado, y frecuentemente trabajaba lado a lado con sus equipos cuando los proyectos más grandes requerían toda la fuerza laboral disponible para cumplir con los plazos prometidos. Sus antiguos amigos multimillonarios comenzaron a escuchar rumores persistentes sobre su resurgimiento empresarial a través de los círculos sociales y profesionales de Los Ángeles, pero Marcos ya no tenía absolutamente ningún interés en reconectarse con personas que lo habían abandonado completamente durante su momento más desesperado de necesidad. Personas que habían demostrado que su amistad estaba basada únicamente en su capacidad de financiar fiestas extravagantes y no en ningún tipo de lealtad, respeto o cariño genuino.
Cuando algunos de estos antiguos conocidos intentaron acercarse nuevamente a él a través de invitaciones a eventos sociales exclusivos o propuestas de colaboración empresarial, Marcos los rechazó cortésmente pero firmemente, explicando que había aprendido a valorar las relaciones auténticas basadas en respeto mutuo y valores compartidos en lugar de conveniencia financiera. El segundo año de EcoClean Solutions trajo una expansión significativa hacia ciudades vecinas incluyendo San Diego, Phoenix y Las Vegas, lo que requirió el establecimiento de oficinas regionales, la contratación de gerentes locales de confianza, y la implementación de sistemas de comunicación y control de calidad que funcionaran efectivamente a través de múltiples ubicaciones geográficas. Marcos también creó una división completamente nueva especializada en limpieza industrial de alta tecnología para laboratorios farmacéuticos, instalaciones de manufactura de semiconductores y centros de datos, sectores que requerían protocolos de descontaminación extremadamente rigurosos, equipos especializados que costaban cientos de miles de dólares, y certificaciones técnicas que tomaron meses de entrenamiento intensivo para obtener. Durante este periodo de crecimiento acelerado, Marcos había aprendido a valorar profundamente a cada uno de sus empleados como individuos con familias, sueños y necesidades económicas reales. Una perspectiva completamente diferente a la relación distante e impersonal que había tenido con los trabajadores cuando era un heredero multimillonario que los veía como números en nóminas que otros administraban. Él implementó una política de salarios significativamente superiores al promedio de la industria, beneficios de salud comprensivos que incluían cobertura dental y oftalmológica, bonos de rendimiento basados en la rentabilidad de la empresa, y programas de capacitación continua que permitían a los empleados desarrollar habilidades más avanzadas y avanzar a posiciones de mayor responsabilidad y compensación dentro de la organización. La empresa facturó exactamente $2.800.000 durante el segundo año completo de operaciones, y Marcos finalmente tuvo suficientes ingresos personales estables para pagar completamente todas sus deudas pendientes con acreedores, incluyendo los 200 millones que debía a los agiotistas internacionales. Una situación que resolvió a través de negociaciones extensas donde demostró su capacidad de pago futuro y estableció un plan de pagos estructurado que le permitía mantener la operación de su empresa mientras cumplía gradualmente con todas sus obligaciones financieras. También pudo mudarse de su diminuto apartamento en East Los Ángeles a una casa modesta pero cómoda en un vecindario de clase media en Pasadena, una residencia de 3 habitaciones con un pequeño jardín donde pudo establecer una oficina doméstica y tener un espacio adecuado para relajarse después de jornadas laborales de 14 horas. En el tercer año de operaciones, Marcos identificó una oportunidad de mercado aún más lucrativa y estratégicamente importante: servicios de limpieza ultra especializados para industrias farmacéuticas, biotecnológicas y de manufactura de dispositivos médicos, sectores que estaban experimentando crecimiento explosivo en California y que requerían estándares de limpieza y descontaminación que excedían incluso los protocolos hospitalarios más rigurosos. Estas industrias necesitaban empresas de limpieza que pudieran obtener certificaciones FDA, cumplir con regulaciones internacionales extremadamente estrictas, y mantener ambientes estériles donde la más mínima contaminación podría resultar en pérdidas de millones de dólares en productos farmacéuticos o causar fallas catastróficas en dispositivos médicos críticos. Marcos invirtió $600.000, una porción significativa de las ganancias acumuladas de la empresa, en entrenamiento especializado ultra avanzado para un equipo selecto de sus mejores empleados, la compra de equipos de descontaminación de última generación que incluía sistemas de esterilización por plasma, cámaras de descontaminación automatizadas, y monitores ambientales en tiempo real que detectaban contaminantes a nivel molecular, y el proceso largo y costoso de obtener todas las certificaciones regulatorias requeridas por la FDA, la EPA, y múltiples organismos internacionales de control de calidad farmacéutica. Este movimiento estratégico audaz pero calculado multiplicó inmediatamente por 5 el valor promedio de cada contrato individual, transformando EcoClean Solutions de una empresa de limpieza comercial exitosa en una empresa de servicios especializados de alta tecnología que cobraba tarifas premium porque proporcionaba servicios que muy pocas empresas en el mundo podían ofrecer con el mismo nivel de calidad, confiabilidad y cumplimiento regulatorio. Los contratos con empresas farmacéuticas individuales ahora generaban entre $500.000 y $2 millones anuales cada uno, y la lista de espera para sus servicios se extendía por más de 8 meses debido a la demanda extremadamente alta y la oferta limitada de empresas verdaderamente capaces de trabajar en estos ambientes ultracontrolados. Durante estos 3 años intensos de reconstrucción empresarial,
Marcos había experimentado una transformación personal profunda y permanente que iba mucho más allá del simple éxito financiero. Su perspectiva completa sobre la riqueza, el éxito y la satisfacción personal había cambiado fundamentalmente a través de sus experiencias de pérdida total, trabajo físico duro y la construcción gradual de algo genuinamente valioso con sus propias manos y mente. Él ahora conducía un Toyota Prius híbrido confiable pero modesto. Vivía en una casa bonita pero no extravagante de 4 habitaciones valorada en $400,000, y sus mayores satisfacciones personales provenían de ver a sus empleados comprando sus primeras casas propias, enviando a sus hijos a universidades prestigiosas, y construyendo seguridad financiera para sus familias utilizando los salarios competitivos que él se aseguraba de pagar. Marcos había desarrollado relaciones genuinas y duraderas con Sofía, quien se había convertido en su socia igualitaria y mejor amiga, con docenas de empleados que lo respetaban no porque fuera rico sino porque trabajaba más duro que cualquier otra persona en la empresa y porque siempre los trataba con dignidad y fairness. Y con clientes corporativos que valoraban la calidad excepcional y confiabilidad de EcoClean Solutions. Sus fines de semana los dedicaba a actividades simples pero satisfactorias como leer libros sobre gestión empresarial y nuevas tecnologías industriales, hacer caminatas en las montañas cercanas a Los Ángeles, cocinar comidas caseras para amigos verdaderos, y ocasionalmente viajar modestamente a conferencias industriales donde podía aprender sobre innovaciones que podrían mejorar sus servicios. Cuando se cumplieron exactamente 5 años desde el día devastador cuando los agentes federales habían confiscado todo su mundo de riqueza heredada, Marcos se encontraba dirigiendo una empresa que empleaba a 230 personas en 4 estados diferentes, tenía contratos activos por un valor total de $35 millones, y había reconstruido una fortuna personal de $83 millones, pero esta vez basada completamente en trabajo real, valor agregado genuino, innovación continua, y relaciones comerciales sólidas construidas sobre confianza mutua y resultados consistentes en lugar de conexiones sociales superficiales o dinero heredado. Más importante que las cifras financieras, Marcos había desarrollado un profundo sentido de propósito y satisfacción personal que nunca había experimentado durante sus años como heredero multimillonario. Cada dólar que ganaba ahora representaba valor real que su empresa había creado para sus clientes. Cada empleado que contrataba representaba una familia cuya situación económica mejoraba directamente gracias a su trabajo duro y decisiones inteligentes. Y cada nuevo contrato que conseguía representaba la confianza que organizaciones sofisticadas depositaban en su capacidad de entregar resultados excepcionales de manera consistente. La transformación completa y definitiva de Marcos se hizo evidente públicamente durante la Conferencia Nacional de Industrias Especializadas en San Francisco, donde fue invitado como orador principal para presentar una charla sobre recuperación empresarial después de quiebras financieras devastadoras. Un tema sobre el cual muy pocas personas en el mundo tenían experiencia directa tan dramática y exitosa. En el palco del Centro de Convenciones Moscone, frente a una audiencia de 1.200 ejecutivos, empresarios, inversores y líderes industriales incluyendo algunos miembros de sus antiguos círculos sociales de Beverly Hills que asistían más por curiosidad morbosa que por interés profesional genuino, Marcos contó su historia completa con humildad absoluta, honestidad brutal y una perspectiva madura sobre las lecciones que había aprendido. Su presentación de 45 minutos detalló meticulosamente cómo la combinación de su propia irresponsabilidad financiera, confianza ciega en asesores corruptos, y falta completa de conocimiento sobre operaciones empresariales reales había resultado en la pérdida de un imperio de $2.000 millones en menos de 2 años. Explicó vívidamente sus meses de supervivencia trabajando como empleado de limpieza por salarios mínimos, las lecciones invaluables que había aprendido sobre el valor real del trabajo y la dignidad que viene del esfuerzo honesto, y cómo había aplicado sistemáticamente el conocimiento sobre negocios de alto nivel que había adquirido durante su juventud privilegiada para construir algo completamente nuevo y genuinamente valioso. Marcos enfatizó repetidamente durante su presentación que no buscaba compasión, admiración o reconocimiento por su recuperación, sino que quería compartir las lecciones críticas que había aprendido sobre la diferencia fundamental entre riqueza heredada o especulativa versus riqueza construida a través de la creación de valor real para otros. La importancia vital de entender completamente cada aspecto de cualquier negocio en lugar de delegar ciegamente decisiones críticas a otros, y la satisfacción profunda que viene de construir algo que mejora genuinamente las vidas de empleados, clientes y comunidades enteras.
Su mensaje central se enfocaba en la idea de que el verdadero éxito empresarial debe medirse no solamente por métricas financieras sino por la sostenibilidad a largo plazo, el impacto positivo en todas las partes interesadas, y la capacidad de crear valor duradero que trascienda los ciclos económicos y las fluctuaciones del mercado. Marcos explicó cómo había aprendido que las empresas más exitosas y resilientes son aquellas que se enfocan obsesivamente en resolver problemas reales para sus clientes, tratar a sus empleados como activos invaluables en lugar de costos a minimizar, y construir reputaciones basadas en calidad consistente y integridad absoluta en todas las transacciones. Después de su presentación, que recibió una ovación de pie prolongada y genuinamente entusiasta, docenas de ejecutivos, inversores institucionales y empresarios se acercaron a Marcos ofreciéndole oportunidades de colaboración, propuestas de inversión para expandir Ecoclean Solutions internacionalmente, posiciones en juntas directivas de otras empresas, y consultorías estratégicas para organizaciones que enfrentaban desafíos similares de reestructuración y recuperación. Sin embargo, Marcos había desarrollado criterios extremadamente selectivos para cualquier nueva asociación empresarial, evaluando cuidadosamente no solamente la viabilidad financiera de las propuestas sino también si los proyectos agregaban valor real a la sociedad, si respetaban completamente a todos los empleados y partes interesadas involucradas, y si eran consistentes con los principios éticos que había desarrollado durante su proceso de reconstrucción personal y profesional. Marcos aceptó únicamente 3 colaboraciones específicas de todas las ofertas que recibió. Una joint venture para expandir los servicios de limpieza farmacéutica especializada a mercados internacionales en Europa y Asia donde las regulaciones eran incluso más estrictas pero las tarifas eran proporcionalmente más altas. Una inversión minoritaria en una startup tecnológica que desarrollaba robots autónomos para limpieza industrial que podrían revolucionar la eficiencia y seguridad en ambientes peligrosos, y una posición en la junta asesora de una organización sin fines de lucro que proporcionaba capacitación laboral y oportunidades de empleo para personas que habían experimentado quiebras financieras personales o que estaban saliendo de situaciones de indigencia. En los 2 años siguientes a su presentación en San Francisco, Ecoclean Solutions expandió sus operaciones a 12 países diferentes, abrió centros de entrenamiento especializados en 3 continentes, desarrolló tecnologías propietarias de descontaminación que fueron licenciadas a otras empresas generando millones adicionales en ingresos pasivos. Y se estableció como la empresa de referencia mundial para servicios de limpieza en industrias de ultra alta tecnología incluyendo manufactura de semiconductores, investigación genética y producción farmacéutica avanzada. Marcos había aprendido que la riqueza verdaderamente sostenible no proviene de herencias, especulaciones afortunadas, o esquemas para hacerse rico rápidamente, sino de la construcción paciente y meticulosa de organizaciones que crean valor genuino y duradero para todas las partes involucradas. Su fortuna personal había crecido a $140 millones, pero más significativamente, había creado más de 3.000 empleos directos alrededor del mundo, había contribuido a la seguridad y eficiencia de industrias críticas que desarrollaban medicamentos salvavidas y tecnologías médicas avanzadas, y había demostrado que es posible reconstruir completamente una vida y una carrera después de las pérdidas más devastadoras imaginables. La historia de Marcos Valentino se había convertido en un caso de estudio enseñado en escuelas de negocios prestigiosas, un ejemplo inspirador citado en libros sobre emprendimiento y recuperación empresarial. Y una demostración viviente de que el carácter verdadero de una persona se revela no durante los momentos de éxito fácil sino durante los periodos de adversidad extrema y los largos procesos de reconstrucción que requieren perseverancia absoluta, humildad genuina y un compromiso inquebrantable con la creación de valor real para otros. Marcos nunca olvidó las lecciones que había aprendido durante sus meses más difíciles trabajando como empleado de limpieza, y mantuvo siempre una perspectiva equilibrada sobre la riqueza que reconocía tanto su poder para crear oportunidades positivas como su potencial para corromper y aislar a quienes la poseen de las realidades que enfrentan la mayoría de las personas. Él había transformado su experiencia de pérdida total en una fuente de sabiduría, compasión y determinación que lo convirtieron en un líder empresarial más efectivo, un empleador más justo, y una persona más completa y satisfecha de lo que había sido jamás durante sus años de riqueza heredada sin propósito. El momento definitivo que cristalizó completamente su transformación llegó exactamente 7 años después de su caída, durante una cena de gala benéfica en el mismo Hotel Beverly Hills donde había celebrado su 21º cumpleaños gastando $3 millones en una fiesta extravagante que había durado 3 días consecutivos. Esta vez, Marcos asistía no como el anfitrión millonario derrochador que había sido,
sino como el invitado de honor de una organización que ayudaba a personas sin hogar a encontrar empleo estable, una causa a la cual había donado discretamente $5 millones y cientos de horas de su tiempo personal durante los últimos 2 años. Mientras caminaba por el mismo salón de baile donde 11 años antes había regalado relojes Rolex de $50.000 como souvenirs de fiesta, Marcos se encontró cara a cara con Roberto Silva, el contador traidor que había robado sistemáticamente $300 millones y había sido el arquitecto principal de su ruina financiera. Roberto había sido liberado recientemente de prisión federal después de cumplir 5 años de una sentencia de 10 años, lucía demacrado y envejecido prematuramente, y claramente estaba trabajando como mesero en el evento. Una caída desde su posición anterior como ejecutivo financiero de alto nivel que había vivido en una mansión de $8 millones en Malibú. La confrontación que siguió fue presenciada por docenas de invitados prominentes, incluyendo varios de los antiguos amigos multimillonarios de Marcos que habían llegado por curiosidad morbosa esperando ver un enfrentamiento dramático entre el empresario reconstruido y el hombre que había destruido su vida anterior. Sin embargo, en lugar de la venganza amarga o las acusaciones furiosas que todos esperaban, Marcos se acercó a Roberto con una calma serena y una dignidad que sorprendió a todos los presentes. Hablando en voz baja pero suficientemente alta para que los observadores cercanos pudieran escuchar, Marcos le dijo a Roberto que no guardaba resentimiento por lo que había hecho, que entendía que las acciones desesperadas frecuentemente surgían de circunstancias personales complicadas que él nunca había conocido completamente, y que en retrospectiva, la pérdida de su fortuna heredada había sido el catalizador necesario para que descubriera quién realmente era y de qué era verdaderamente capaz. Cuando no tenía dinero fácil para resolver todos sus problemas. Marcos continuó explicando que la traición de Roberto, aunque devastadora en el momento, había resultado en la creación de una empresa que ahora empleaba a más personas y generaba más valor económico real que cualquiera de las empresas que había heredado de su padre, que había aprendido lecciones sobre liderazgo, trabajo duro y satisfacción personal que nunca habría descubierto si hubiera continuado viviendo como un heredero irresponsable, y que genuinamente consideraba que su vida actual era infinitamente más significativa y satisfactoria que su existencia anterior de lujo sin propósito. Finalmente, de manera completamente inesperada para todos los presentes incluyendo Roberto mismo, Marcos le ofreció un empleo en EcoClean Solutions, no en una posición ejecutiva que sería inapropiada dadas las circunstancias, sino en un papel administrativo de nivel medio donde podría demostrar gradualmente que había aprendido de sus errores pasados y donde tendría la oportunidad de reconstruir su propia vida de manera honesta y productiva bajo supervisión cuidadosa pero justa. La reacción de la audiencia fue de asombro total y respeto profundo por la madurez emocional, la generosidad de espíritu y la sabiduría práctica que Marcos había demostrado en una situación que habría justificado completamente una respuesta mucho más severa y vengativa. Varios de sus antiguos conocidos se acercaron después del intercambio para expresar su admiración por la persona en la que se había convertido, admitiendo que nunca habían visto tal nivel de crecimiento personal y fortaleza de carácter en alguien que había pasado por una transformación tan dramática. Sofía Martínez, quien había permanecido como su socia igualitaria y mejor amiga durante toda la reconstrucción de su vida, observó la escena desde una mesa cercana con lágrimas de orgullo en sus ojos. Recordando al joven arruinado y desesperado que había encontrado en la fila del banco de alimentos 7 años antes y comparándolo con el líder empresarial maduro y compasivo que ahora se encontraba frente a ella, alguien que había transformado completamente no solo su situación económica sino su carácter fundamental y su comprensión de lo que verdaderamente importaba en la vida. Roberto aceptó la oferta de empleo con gratitud genuina y lágrimas de vergüenza y reconocimiento, prometiendo que dedicaría el resto de su vida profesional a demostrar que merecía la segunda oportunidad que Marcos le estaba ofreciendo y que trabajaría incansablemente para contribuir al éxito continuo de una empresa que representaba todo lo opuesto a la corrupción y deshonestidad que había caracterizado sus decisiones anteriores. En los meses siguientes, Roberto demostró ser un empleado exemplar, trabajando con humildad y dedicación en tareas administrativas básicas, mostrando respeto absoluto por todos sus colegas sin importar su posición en la jerarquía empresarial, y gradualmente ganando la confianza de sus supervisores a través de su trabajo consistente y su actitud genuinamente reformada. Marcos monitoreó personalmente su progreso sin interferir en su trabajo diario, asegurándose de que tuviera el apoyo necesario para reconstruir su vida mientras mantenía los controles apropiados para proteger la integridad de la empresa. La decisión de Marcos de contratar a Roberto se convirtió en otro elemento legendario de su historia de transformación,
citado frecuentemente en artículos sobre liderazgo empresarial, perdón, y segunda oportunidades como un ejemplo extraordinario de cómo el verdadero éxito se mide no solo por los logros financieros sino por la capacidad de actuar con gracia, sabiduría y compasión incluso hacia aquellos que nos han causado daño significativo. 10 años después de su caída inicial, Marcos Valentino se había convertido en una figura reconocida internacionalmente no solo por su éxito empresarial sino por su filosofía de liderazgo que priorizaba la creación de valor para todos los stakeholders, su compromiso con la responsabilidad social corporativa, y su demostración viviente de que las adversidades más severas pueden transformarse en fundamentos para logros aún más significativos cuando se abordan con determinación, humildad y una perspectiva a largo plazo. Ecoclean Solutions había evolucionado hasta convertirse en una corporación multinacional con operaciones en 25 países, más de 8.000 empleados, ingresos anuales que excedían los $500 millones, y una reputación mundial como la empresa de referencia para servicios de limpieza especializada en industrias críticas incluyendo farmacéutica, aeroespacial, manufactura de semiconductores e investigación médica avanzada. La empresa había desarrollado tecnologías propietarias revolucionarias que fueron adoptadas por toda la industria, había establecido programas de capacitación que se convirtieron en estándares internacionales, y había creado un modelo de negocio sostenible que balanceaba exitosamente la rentabilidad con la responsabilidad social y ambiental. La fortuna personal de Marcos había crecido a más de $300 millones, pero su estilo de vida permanecía relativamente modesto comparado con sus días de riqueza heredada descontrolada.